Pues muy buenos días a todas y a todos. Muy bienvenidos sean a este webinar 2, ¿no? Que seguiremos revisando justamente lo que tiene que ver con el ciclo de proyectos y conociendo como mucho más detalles de lo que son, cómo preparar proyectos que sean, de proyectos de inversión que sean exitosos, que efectivamente les permitan a ustedes materializar sus aspiraciones, es decir, concretar objetivos importantes para sus ciudades o sus territorios, pero también por otro lado les permitan conseguir el financiamiento que ustedes requieren, ¿no? Que efectivamente los puedan hacer una realidad. Entonces, este es el webinario 2 de esta serie de este curso o esta serie de seminarios en línea llamado el ABC para la preparación de proyectos de inversión exitosa. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este webinar 2. Les platico un poco de la agenda, pues estamos aquí, estoy para servirles, Francisco Padrón Gil, que voy a actuar como moderador, como ustedes saben. Podemos tener una pequeña dinámica ahí de rompehielo. Después va a haber una pequeña introducción a lo que es este webinar, a este webinar 2. Va a estar en la voz de Omar Hernández, no ahí hay hubo un pequeño cambio de último minuto. Va a ser quien nos va a dar la introducción a este webinar, es Omar Hernández de IDOM, de esta consultora internacional llamada IDOM. Después vamos a pasar con Daniel Edia, él también de esta consultora IDOM, que como ustedes ya verán, son especialistas en tema de estructuración financiera de proyectos, nos va a platicar sobre los conceptos básicos justamente de lo que es la estructuración de proyectos y después pasaremos a lo que es el análisis de costo-beneficio y modelaciones financieras, también con el propio Daniel. O sea, Daniel va a explicarnos este asunto de los conceptos básicos, pero también nos va a explicar el análisis costo-beneficio y modelaciones financieras. Después de las presentaciones de Daniel, va a haber oportunidad de preguntas y respuestas. Recuerden que ustedes pueden poner sus preguntas, todas sus preguntas las pueden poner en la sección de Q&A, preguntas y respuestas, y ustedes pueden, incluso si es una pregunta específica para alguno de nuestros panelistas, pues lo ponen específicamente a quién están dirigiendo esa pregunta. Entonces ahí lo pueden poner. Recuerden que la sección Q&A es para preguntas a nuestros panelistas y la sección de chat es para que nos presentemos, para que efectivamente intercambiemos puntos de vista, en fin, ¿no? Entonces, eso sería para la pregunta de Q&A. Algunas preguntas van a poder ser contestadas oralmente por Daniel y otras preguntas van a ser contestadas por escrito. Entonces, ustedes, por eso es importante que las registren y que en un momento dado, Daniel, algunas de ellas podrá contestarlas también por escrito y será pues de utilidad para todos y todas. Después pasamos a un pequeño receso de unos 5 o 10 minutos, y después vamos a pasar a las licitaciones. Vamos a ver un poco todo este tema fascinante que es la licitación, o sea, como una de las maneras para poder conseguir las mejores ofertas de servicios y de productos para llevar a cabo nuestros proyectos. Esto nos lo va a hacer el favor de presentar Ismael Díaz, que es un consultor de este programa Felicity de la GIZ, y él nos va a platicar un poco sobre este tema de la integridad para llevar a cabo las licitaciones, pero también las mejores prácticas internacionales. Él tiene amplia experiencia en el tema, entonces será muy interesante, ya verán, será muy interesante escucharlo y aprender de él. Después pasaremos a lo que tiene que ver con los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, todos estos análisis de riesgos que regularmente se llevan a cabo para antes de implementar o en la planeación justo y en la preparación de un proyecto. Y va en la voz de Omar, nuevamente de Omar Hernández de IDOM, nos va él a presentar lo que tiene que ver con este tema de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Después pasamos a una sección de preguntas y respuestas y terminamos la sesión alrededor de 5 minutos antes o a las 5 o a la 1 en punto de la tarde, hora de aquí del centro de México y hora de Quito también. Entonces, pues bienvenidas y bienvenidos todos. Este es un poco el panorama para el día de hoy. Como verán, seguimos adelante con este tema de conocer los conceptos básicos, entender lo que son los fundamentos de la estructuración de proyectos que les permitan a ustedes materializar ese sueño de que sus proyectos puedan ser financiados y puedan ser financiados para contribuir a la mejora, al desarrollo de sus territorios, sus ciudades, pero también por otro lado que puedan contribuir a tener un desarrollo bajo en emisiones de carbono y también un desarrollo que efectivamente permita a sus ciudades o a sus comunidades ser más resilientes a los efectos del cambio climático. Entonces, los acuerdos de convivencia para el día que les proponemos, que hemos utilizado ya en los webinars anteriores, es que la invitación a que todos y todas participen, es decir, que ¿cuál es su manera de participar? Bueno, pues estando muy atentos a lo que se presenta, pero también participando en el chat o participando en la generación de preguntas y respuestas en el área de Q&A o preguntas y respuestas. Después les invitamos también que estén abiertos al aprendizaje, es decir, que
estén abiertos a aprender, a conocer un poco las experiencias de los demás y que en ese sentido ustedes puedan crecer. Lo siguiente es que tengan la voluntad y el compromiso para lograr los mejores resultados. O sea, ustedes un poco allí dependerá, como saben, en buena medida de ustedes qué tanto compromiso se comprometan a este proceso y que puedan desarrollar sus competencias, sus habilidades para ser muy buenos preparadores o preparadoras de proyectos de inversión exitosa. Después los invitamos a crear un ambiente de confianza, o sea, dirigirnos con respeto unos a otros, a sentirnos a gusto, sentirnos en casa, sentirnos en un espacio de innovación, entonces, y sentirnos con la posibilidad de no ser juzgados, entonces, y también no juzgar a otros para que las preguntas que pongamos sean las preguntas pues, más honestas, más auténticas que tengamos, y ninguna pregunta es tonta, sino todas las preguntas son importantes, ¿no? También en un momento dado, si alguno de ustedes quisiera pedir la palabra, expresar su pregunta o su punto de vista oralmente, también podemos abrirles el micrófono. Entonces, para ello tendrían que levantar la mano en el sistema aquí en el sistema de Webex, ¿no? Y para esto se van a la sección de participantes. Ustedes en la parte de abajo van a encontrar una sección que se llama participantes. Abren la sección de participantes y el primer nombre que van a ver ustedes es su nombre. Frente a su nombre, ustedes van a ver una manita y ahí oprimen esa manita y al oprimir esa manita, pues yo ya podré ver y podremos ver aquí nosotros, los organizadores, podemos ver quiénes de ustedes nos están pidiendo, de alguna manera, nos están pidiendo participar o ser parte de esto, ¿no? Después, el siguiente principio o acuerdo de convivencia es que pues, los invitamos a que estén concentrados en el taller, que se concentren en el taller y que estén atentos a lo que esté pasando, a lo que está pasando en el taller. Y asimismo, aquí ya les invitaríamos a prender pues, la cámara y de entrada todo el mundo tiene silenciado el micrófono y todo el mundo tiene apagada la cámara, pero nosotros podemos activarla. Entonces, cuando vayan a participar, al menos el micrófono podemos activárselos. Después, aquí están algunos iconos que ustedes van a ver en su sistema de Webex, ¿no? Que está la manita que les decíamos, que está del lado derecho arriba. Después está lo de el símbolo de este simbolito que es como un megáfono que da opciones a otras interacciones que pueden ser aplausos, pueden ser taches, palomitas, etcétera, ¿no? O sea, para que si quieren explorarlo por ahí ahora. Y después está el chat, ya les comentaba antes, y está la sección de preguntas y respuestas, y hacia el final vamos a tener una encuesta muy rápida sobre lo que va del curso y en particular de lo que es el webinar del día de hoy o este seminario en línea del día de hoy. Entonces, pues no sé si quieran ustedes ahorita ir probando sus dispositivos, su sistema, entonces rápidamente les pediría que si pueden levantar la mano, o sea, todos así, para que levanten la mano para que veamos si está funcionando. Muchas gracias, estoy viendo que están despiertos ya, que bueno, eso me da mucho gusto y que no estoy hablando solo aquí a la cámara, así es que muchas gracias. Entonces, veo que ya están levantando muchos de ustedes la mano, entonces, una vez que la hayan, a ver, vamos a ver quiénes más lo están levantando. Muchas gracias, Daniel, aquí de los panelistas también ya están aquí haciendo caso a ello. Muchísimas gracias a hoy. Estoy viendo que hubo una reacción en cadena. Entonces saben usar perfectamente Webex. Entonces eso me da mucho gusto. Entonces, ahora les pediría, por favor, ya una vez que terminaron de levantar la mano, les pediría que bajaran la mano, por favor. O sea, que bajaran la mano para que sepamos que no están pidiendo la palabra por ahora. Entonces, muchas gracias. Y bien, entonces, si ustedes se fijan, pues tenemos participantes de muchos lugares del planeta, sobre todo fundamentalmente de América Latina, para quien está dirigido todo este esfuerzo. Y aquí lo que podemos ver es que de Estados Unidos tenemos a 18 participantes, de México a 364, tenemos un participante de República Dominicana, pues muy bienvenidos. De Honduras tenemos 3, muchas gracias, qué bueno que están aquí con nosotros, gracias. De Costa Rica tenemos 7 participantes, de Colombia tenemos 24, del Ecuador tenemos 67 y Ecuador se está ahí posicionando como el segundo lugar de más participantes en todo este proceso. Bienvenidos a todos los amigos y amigas de Ecuador. De Perú tenemos 43, también ahí Perú está repuntando, el webinar anterior eran menos y ahora van más, entonces va creciendo el número de participantes. De Brasil tenemos 1, de Chile 2, de Argentina 6,
Del Reino Unido tenemos 2 participantes, de Alemania 3 participantes, de Bélgica 1 participante, de Mónaco otro participante y otro más de Emiratos Árabes Unidos. Pues muy bienvenidas todas y todos. Tenemos, según este conteo, 544 participantes y hoy en día tenemos aquí en el webinar, en este momento, participando 146. Entonces, pues muy bienvenidas y bienvenidos todos y todas. Y quisiera ahora hacerles la siguiente. Pasamos a la siguiente, Marisa, por favor. Quisiera pedirles lo siguiente. Ustedes, como nos han hecho, se han presentado en otros chats y en otros webinars, y nos han dicho de qué ciudad vienen, para qué gobierno municipal, estatal o federal trabajan, o si trabajan para la iniciativa privada, o para son académicos, o simplemente ciudadanos que quieren estar mejor informados y preparados para este tipo de temas, ¿no? De la preparación de proyectos de inversión exitosa. Y aquí una de las cosas que vemos es que ahí es un poco cómo se distribuyen los participantes, pero también vemos áreas temáticas. Y en las áreas temáticas vemos que hay algunos que están interesados en proyectos de agua, otros que están interesados en proyectos de cambio climático, otros que están interesados en proyectos de desarrollo urbano propiamente, otros en finanzas, otros en medio ambiente, otros en proyectos relacionados con están metidos o trabajando más en temas que tienen que ver con asuntos de planeación en general, ¿no? No necesariamente de algún sector en particular. Pero yo quisiera hacerles la siguiente pregunta. Ustedes, espero que ya todos ustedes ya se hayan metido ahí a esta página web del curso para revisar un poco la información que hay en ella y todo eso. Pero antes de pasar a la siguiente lámina, Marisa, quisiera hacerles la siguiente pregunta. Si por favor en el chat pudieran ponernos de nuevo su nombre, de qué ciudad o desde qué lugar nos están viendo, pero también quisiera ponerles, si ustedes traen ya en mente algún proyecto en particular de algún tema sectorial, es decir, si ustedes tienen un tema que tiene que ver con agua potable y saneamiento, o sea, que ya están pensando que de alguna forma el proyecto que quisieran estructurar o preparar para presentación a alguna fuente de financiamiento nacional o internacional, les quisiera pedir que por favor registraran, bueno, yo estoy trabajando ahora en un proyecto de agua potable y saneamiento, que es una planta de tratamiento de aguas residuales en tal lugar, ¿no? O sea, que los pongan ahí, por favor, ¿no? Y después, o si alguien trabaja más en el tema de residuos, ¿no? Pues que estoy trabajando en el aprovechamiento energético de residuos en tal lugar. Ah, ok, pues a ver, o ese es el proyecto que me gustaría, o en el que estoy trabajando, ¿no? En un momento dado. Y también que pusieran, o si trabajan en un proyecto de transporte o movilidad sustentable, que también nos pusieran ahí. Pues estoy trabajando ahora mismo para el Ecuador en un proyecto de transición a la flota vehicular de autobuses eléctricos, por ejemplo, ¿no? O que estoy trabajando en un sistema de bicicletas eléctricas o un sistema de bicicletas para X comunidad o X ciudad. Y también, o si están trabajando en un proyecto de eficiencia energética en edificios como el que nos platicó Nacheli en el primer webinar, por favor también ahí no nos registren. Entonces, la invitación es la siguiente, que en el chat, es decir, recuerden que hay 2 secciones, una es chat y otra es Q&A. En el área del chat nos digan su nombre, de dónde vienen, si quieren poner su cargo, fabuloso, y después poner qué proyecto están pensando o sobre el que están trabajando en estructurar. Insisto, ahí ponen en qué tema o en qué sector es ese proyecto. Puede ser agua potable y saneamiento, puede ser residuos y economía circular, puede ser transporte y movilidad sustentable, o puede ser eficiencia energética en edificios. Entonces veo que ya muchos de ustedes están ya aquí registrando esto en sus... Muchas gracias, creo que están ahí, tenemos muchas ya que están aquí muy activas, que creo que bueno, eso significa que están escuchando y participando y se están poniendo a lo mejor de ustedes para poner adelante esto, ¿no? Entonces, en lo que ustedes van aquí contestándonos, si quieres seguimos a la siguiente, Marisa, por favor. Ustedes sigan contestándonos y esto por el chat. Y aquí un poco, recuerden que estas infografías o digamos, memorias gráficas de cada uno de los webinars que hemos tenido, pues van a estar disponibles en la página web que ustedes conocen de este curso o de esta serie de seminarios en línea, que es www.cc, de cambio climático, si quieren recordarlo así, prep.org.
Y de alguna manera, ustedes, aquí estamos viendo lo que ha pasado en cada uno de estos webinarios, un poco lo que se ha discutido, algunos de los elementos. Aquí está el webinario 1, que fue la parte de conceptos base, donde justo nos presentó Ismael, por ejemplo, Ismael Díaz, que hoy vamos a volver a tener el gusto de escucharlo, nos presentó todo este tema de las distintas etapas para lo que es la formulación o estructuración, preparación de proyectos. Asimismo, él trabajó o explicó de manera muy amplia, por así decirlo, todo lo que tiene que ver de la relación entre lo que es la política pública y los proyectos. Nos ayudó a entender también cómo hay distintos elementos que entran en consideración, pero también cómo uno al otro se apoya, ¿no? A lo mejor la política pública puede estar vista como este espacio un poco más amplio de curso de acción para una ciudad o un territorio, y un proyecto es lo que puede en un momento dado materializar o, materializar o hacer real o hacer posible efectivamente alguno de estos aspectos de la política pública más amplia, ¿no? Después, Mariana Silva nos platicó sobre la hoja de ruta para la preparación de proyectos. Esta hoja de ruta que aquí Andrea Medina, quien hace estas fabulosas memorias gráficas, hizo una reproducción también un poco de los distintos pasos y momentos que hay que llevar a cabo. Entonces les recomiendo para que ustedes puedan ir pasando por cada una de ellas. Después, la siguiente de webinar 1 es de Gemelina Ramírez, ¿no? O sea, que también esta Melina Ramírez nos platica un poco lo que significa el marco de infraestructura sostenible para proyectos verdes, nos explicó todo este trabajo que han estado haciendo en el Banco Interamericano de Desarrollo para caracterizar lo que sería justo la infraestructura sostenible, ¿no? O sea, ¿qué es la infraestructura sostenible? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los distintos elementos que hay que considerar y demás? Entonces eso lo pueden ver sin problema en la presentación que está disponible también en el curso, ahí lo pueden ver. Y después pasamos al también con Antonio García Briceño. Él nos platicó un poco sobre lo que es este Banco de Desarrollo en México, Banobras, de Banco de Obras y Servicios. Nos platicó un poco algunos de los desafíos que hay, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que cada vez más municipios puedan también ser partícipes y beneficiarios de los proyectos de las oportunidades de financiamiento que hay a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Entonces, como este gran desafío de cómo ayudamos a que los distintos municipios puedan preparar mejor sus proyectos, sus buenas ideas para que tengan posibilidad de ser financiados por financiamientos internacionales, ¿no? Entonces, todo esto ustedes lo van a poder ver. La siguiente, Marisa, por favor, en esta página web. O sea, recuerden que ahí está, en esta página web van a encontrar tanto estas memorias gráficas que nos hace Andrea Medina, pero también van a encontrar las presentaciones de cada uno de los webinars previos. Van a encontrar ahí las presentaciones del webinar 0, que fue la inauguración, donde se abre un poco de, bueno, qué pretende todo este proceso. También van a ver ustedes ahí las presentaciones del webinar 1, ¿no? Todo lo que son esos conceptos básicos del ciclo de proyectos y de la preparación de proyectos. Y después, digamos, a lo mejor la próxima semana ya podrán también consultar o revisar las presentaciones que tienen que ver con el webinar del día de hoy. Entonces, pues, veo que ya tenemos varios de ustedes que han estado dando respuesta a estas preguntas que les hacíamos sobre bueno, su nombre, de qué ciudad nos acompañan o de qué territorio nos están acompañando. Asimismo, si ustedes ya tienen, digamos, en la mira algún proyecto en particular y de qué sector es este proyecto, ¿no? Entonces ya vemos que aquí hay varios que ya nos pusieron, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por ejemplo, aquí Rebeca Martínez dice, es de Oaxaca ella y está planeando un proyecto en cambio climático y educación ambiental. Muy bien, muchas gracias, Rebeca. También tenemos a Alberto, que es del estado de Sinaloa. Tenemos a Xochitl también del estado de Hidalgo. Ellos están trabajando en un proyecto de instalación científica de alta especialidad, la construcción de una máquina sincrotrón en México. Qué interesante, súper interesante, Xochitl. Muchas gracias por compartirnos. Y después seguramente nos podrás compartir más detalle en qué punto estás de este proceso. Entonces, también, por ejemplo, Diego, que más que estar trabajando en un proyecto en particular, Diego del Banco de Desarrollo del Ecuador, nos dice que es analista y del seguimiento técnico de proyectos, hasta como un poco más en la revisión y el análisis de los proyectos que les llegan ahí al Banco de Desarrollo del Ecuador.
Dice, también están trabajando, para el caso de Culiacán, Xochitl Cáceres nos platica que están trabajando en un proyecto de movilidad en sistema integrado de transporte. Muchas gracias, Xochitl. Y pues mucho éxito. Espero que toda esta serie de webinarios te pueda ayudar a que sea posible que veamos en Culiacán un nuevo y mejorado sistema integrado de transporte. Después, Osvaldo, aquí de San Nicolás de los Garza, está explorando apenas las opciones de energías limpias, usando paneles solares y quizás vehículos eléctricos. Entonces la experiencia aquí sin duda la experiencia de la Ciudad de México en este tema de la transición a edificios públicos sostenibles, ¿no? Que están llevando a cabo algunos de sus edificios, puede ser muy interesante, entonces te recomiendo que te pongas en contacto con Asheli Ayala para que compartir parte de su experiencia, ¿no? Después, Estefita Barrera está con un proyecto de movilidad no sostenible. Miria de Puebla, Puebla de Ecuador, hizo trabajo en el Banco de Desarrollo del Ecuador, está trabajando en un plan maestro de reducción de riesgos de desastres por inundación en las provincias de Manabí y los ríos del Ecuador, anclado en el eje de adaptación frente al cambio climático. Muy bien. Muchas gracias, Miria. Ahí te recomiendo, no sé si tengamos aquí en el webinario, pero si no, con mucho gusto te podemos dar más información al respecto sobre los planes parecidos a estos que han desarrollado algunos estados y que podría ser de utilidad para ustedes, ¿no? Bueno, pues sin más, pasamos, ahora sí, le quisiera dar la palabra a Omar Hernández. Omar Hernández, quiero comentarles, él es internacionalista por la Universidad del Valle de México y es maestro en cambio climático y desarrollo por la Universidad de Sussex. También es especialista en finanzas, digamos, climáticas y finanzas sostenibles, primero por la Escuela de Frankfurt y después por la Universidad de Oxford. Y pues él tiene una amplia experiencia justo en todos estos temas de estructuración financiera de proyectos y demás. Entonces, Omar, si nos quieres platicar un poco más sobre de qué se trata este webinario del día de hoy. Omar, te dejo la palabra. Ya, perfecto, muchas gracias, Francisco. Bueno, el webinario del día de hoy va a estar enfocado en entender los conceptos básicos de la modelación financiera, la importancia de estos conceptos y de saber identificar los principales elementos técnicos y financieros que se requieren para un proyecto. Pero a ver, antes de explicarles un poco el contenido del proyecto, me gustaría comentarles la relevancia de por qué entender y por qué hacer un análisis financiero desde el inicio de la estructuración de un proyecto o la creación. ¿Podrían dar a la siguiente, por favor? Bueno, como ya lo comentó Francisco, antes que esto va a estarme acompañando Daniel Evia, que es nuestro director de estrategia y gestión, que es un experto en financiamiento y que ha trabajado tanto en la estructuración financiera como desarrollo de proyectos en México y en otros países, en toda América Latina. Y bueno, entonces podemos pasar a la siguiente, por favor. Perfecto. Recuperando un poco lo que decíamos en el webinar anterior, quería destacar un poco la importancia de saber detectar desde la fase conceptual y la fase de prefactibilidad en el desarrollo de un proyecto algunos aspectos que son muy relevantes para poder realizar una correcta gestión o estructuración de un proyecto y poder tener un análisis financiero o estructuración financiera correcta. Dentro de las dos primeras fases, nosotros consideramos que son las más importantes para poder hacer la estructuración de un proyecto y esto lo consideramos porque desde que se empieza a desarrollar un proyecto es necesario identificar las fuentes de mecanismo de financiamiento adecuadas o posibles del proyecto y a esto nos referimos, por ejemplo, si son una ciudad, es muy importante saber analizar o ver el estado de su cuenta pública, su estado de recaudación o sus posibilidades de poder adquirir un crédito o de endeudamiento, al mismo tiempo que también es muy recomendable analizar la posibilidad de obtener un crédito o de acceder a subvenciones. Al mismo tiempo, también creemos que es muy importante realizar una recopilación de información detallada y esto es porque muchas veces se cree que para poder hacer una estructuración financiera solo se requieren los datos financieros, pero en realidad también esta depende mucho de los datos técnicos que se vayan recopilando desde el inicio de un proyecto. Entonces, ¿a qué me refiero con aspectos técnicos con aspectos técnicos? Me refiero a que desde un inicio que tenemos una idea o estamos desarrollando el proyecto, tenemos que ir pensando el tipo de tecnología que vamos a desarrollar en el proyecto, el de su periodo de vida, cuánto tiempo nos va a durar y si vamos a tener que volver a reinvertir en este tipo de tecnología.
la posibilidad de si nosotros tenemos el capital o vamos a pedir un préstamo o alguna subvención. Este tipo de elementos son muy importantes en el desarrollo de una estructuración financiera para poder tener las mejores estimaciones posibles. Algunos de los estudios principales que llegaremos a necesitar para hacer la estructuración son algunas ingenierías conceptuales, realizar estudios de demanda, algún mapeo de riesgos, etcétera. Pero bueno, este mapa ya lo explicamos en el webinar anterior y también les podemos proporcionar la liga para que lo vean a mayor detalle. Habiendo dado esto, me gustaría pasar a los objetivos principales del curso. La siguiente, por favor, la siguiente. Y bueno, los objetivos principales del curso, lo que vamos a intentar apoyarlos el día de hoy es apoyar en la preparación de proyectos y su acceso a financiamiento a través de las consideraciones importantes de la modelación financiera, como la identificación de fuentes de ingreso. Aquí es apoyarlos un poco a identificar cuáles son los ingresos que aplican al proyecto o los que les estarán dando el flujo, también los costos de inversión. En el tema de costos de inversión vamos a platicar un poco, bueno, Daniel les va a platicar un poco sobre la necesidad de identificar muy bien la infraestructura que se va a necesitar construir, el tipo de reinversión que se va a necesitar. Va enfocado un poco en identificar y tener claro qué sí aplica al proyecto y qué no es parte del proyecto. Y en costos operativos también saber cuáles son los costos que van a representar nuestro proyecto y al mismo tiempo que también vamos a identificar los tipos de ingreso que el proyecto va a requerir o lo que el proyecto nos va a estar generando, ya sean los ingresos variables o los ingresos fijos. Y vamos a platicar un poco también sobre cómo distinguir cuál es un ingreso y cuál es un ingreso fijo y cuál es un ingreso variable. Al mismo tiempo, también vamos a platicar un poco sobre la necesidad de hacer el estudio de costo-beneficio, que se conocen como ACB. Aquí vamos a explicarles un poco en México los montos que se piden como mínimo para hacer un ACB. Vamos a platicar sobre la importancia de realizarlo y por qué algunas veces Hacienda nos lo pide. También buscamos un poco con esta información promover una toma de decisiones informadas, que nuestras decisiones estén basadas también y sustentadas en datos financieros y técnicos que nos ayuden a tomar mejores decisiones sobre cómo desarrollar el proyecto. Y también se me olvidaba comentar un poco, también vamos a analizar sobre qué perspectiva vamos a usar para construir el modelo, ya sea como un inversionista o como alguien que va a tener el beneficio. Daniel también va a comentar más adelante sobre el tema. También aquí no lo vemos escrito, pero también vamos a platicar un poco sobre el tema de las licitaciones, como ya lo decía Francisco. Y finalmente vamos a ofrecer un panorama general sobre qué son y los principales riesgos ambientales, sociales y de gobernanza y cómo evaluarlos en un proyecto, así como su importancia en poderlos evaluar en un proyecto, porque hoy en día muchas veces muchos bancos que ofrecen financiamiento o muchos desarrolladores de proyectos ya piden que hagamos un análisis ASG o ESG, como se conoce, para la correcta estructuración de un proyecto. Esos son nuestros objetivos del curso. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Y sin más, me gustaría cederle la palabra a Daniel, o no sé, Francisco, si quieras intervenir. Muchas gracias, muchas gracias, Omar, gracias por la presentación, gracias por esta ubicación en lo que consiste y en lo que estaremos concentrándonos en el día de hoy. Y pues adelante, Daniel, con mucho gusto. Y ya no se has presentado a Daniel también. Pues, adelante, Daniel. Gracias, buen día a todos y gracias por la invitación a hablar un poco de este tema. Sobre todo, mencionarles una acotación al respecto. Este es un tema que puede ser tanto los conceptos sobre modelación financiera como en específico el análisis costo-beneficio. Es un tema o son unos temas que abarcan para mucho tiempo. Entonces voy a tratar de ser conciso. Además, también tiene la característica que este tema, pues hay veces que es mejor verlo prácticamente y el tiempo que tenemos no nos da para verlo de esta manera. Entonces va a ser a lo mejor un poco más teórico. Voy a tratar de hablar de manera general a cualquier tipo de sector y a cualquier tipo de proyecto en general que se pudiera seguir. Entonces, por favor, la siguiente lámina. Como primer punto, me gustaría mencionarles, existen diferentes elementos a considerar. Esto no tiene que ver con una metodología específica de trabajo en cuanto a la modelación, pero es una recopilación de lo que nosotros vemos
cuando digo nosotros, pues nosotros tenemos una práctica muy fuerte de consultoría financiera, pues estoy retrayendo, resaltando aquí, pues algunas de las mejores prácticas que hemos visto. Algunas son obligatorias en algunos países por normatividad, así lo piden, otros por lo que hemos visto que son prácticas en otros lugares, ¿no? Pero bueno, en general les diría, todo lo que tiene que ver con modelación financiera se tiene que manejar con supuestos que vamos a llamarle supuestos razonables y supuestos que van a ser, digamos, que un proyecto se ve en números viables o no viables. Estos supuestos digo que tienen que ser bastante, digamos, cautos y van a ir evolucionando tanto los resultados como, insisto, los supuestos de los modelos en función de cómo va a ir madurando el proyecto. Hay metodologías o hay normatividades en algunos países que piden un momento específico en el ciclo de vida de los proyectos en que se solicita un estudio como el que vamos a ver más adelante, como el ACB. Sin embargo, será bueno que desde que está el proyecto en una fase de ficha, en una fase de idea, se empiecen a identificar este tipo de cuestiones que vamos a ver en los principales elementos. Uno, pues cuáles son los supuestos que va a llevar el proyecto, cuáles son las necesidades de capital o cuáles son las inversiones que va a requerir el proyecto. Cuando hablamos de las inversiones, voy a poner un ejemplo, no sé, de energía. Imaginemos que estamos hablando de un parque fotovoltaico, pues no solo tenemos que pensar en la inversión que va a representar instalar todos los paneles. En verdad, cuando hablamos de inversiones, tenemos que ver a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Y cuando digo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, también de todos sus componentes. Entonces, por enlistar algunas cosas, en el ejemplo que les mencioné, pues deberíamos de tener, oye, ¿cuál es el costo de la tierra donde voy a estar en el parque fotovoltaico si es que voy a comprar esa tierra? Oye, ¿cuál es el costo de instalación? ¿Cuál es el costo de precisamente esa tecnología de esos paneles que voy a tener? Esos paneles los voy a tener que replantear o los voy a tener que sustituir en algún momento, pues lo tengo que ver también en el periodo de evaluación. A lo mejor hay proyectos que una vez que se hace una inversión, a lo mejor a lo largo de su vida no se tiene que hacer una inversión mayor. A lo mejor con los propios mantenimientos se sostiene esa infraestructura. Pero lo normal, lo común, es que vaya a haber diferentes momentos de inversión. Entonces, es muy importante que no solo consideremos el monto, sino que consideremos en verdad todo el periodo de construcción y de periodos de reinversiones que pudieran existir. O cuando hablamos de reinversiones, otra forma de verlo es el costo de reposición de los activos que vamos a estar trabajando. Les mencioné sobre todo al inicio, es crítico esta fase de supuestos. Cuando hablamos de supuestos, tenemos que considerar desde supuestos macroeconómicos, oye, donde estamos en el país o en la región donde estamos desarrollando esa infraestructura, cuál es la inflación que está existiendo. O si eventualmente vamos a buscar financiamiento externo o vamos a buscar que la estructura de capital también pudiera ser internacional, pues entonces no solo vamos a buscar cuáles son las condiciones macroeconómicas, cuáles son los impuestos, cuál es la inflación, cuál es la evolución económica, cuál es la evolución de la oferta y la demanda de esa infraestructura, no solo en ese país o región. A lo mejor tenemos que ver todos los elementos que van a existir a nivel un poco incluso regional o global, si fuera el caso, ¿no? Tenemos que cuidar muchísimo en cuestiones de supuestos, en verdad, cuál es la relación oferta y demanda de la infraestructura. Cuáles son las condiciones que eventualmente también podrían afectar esa demanda que nosotros estamos valorando o que estamos considerando. Dentro de los supuestos, vamos a necesitar también pues, definir perfectamente cuál va a ser la tipología o la forma en que van a existir los ingresos, cuál es la tipología o la forma en que van a existir los costos o las condiciones que pueden afectar los intereses o los impuestos que van a ir guiando nuestro modelo. ¿Podemos avanzar, por favor? Vamos pasando por diferentes elementos y una de las buenas prácticas es no tener en nuestra hoja de cálculo, independientemente de la que estemos utilizando, ya sea, no sé, de Microsoft, de Google o de Apple, la que en verdad nos guste nos va a funcionar, pero una buena práctica es que vayamos, no necesariamente en el orden que lo estoy mostrando, pero que sí tengamos este tipo de hojas separadas, no que tengamos toda la información en una misma hoja. Entonces, otro elemento cuando vemos la lista que estamos mostrándoles, otro elemento es el financiamiento. Es una buena práctica separar todo lo que tenga que ver con las necesidades de financiarse a través de deuda o de créditos, manejarlas por separado. Incluso hay buenas prácticas que dicen que si tenemos diferentes tipos de deuda, pues lo manejamos a través de diferentes hojas de trabajo.
para dejar la información, digamos, por llamarlo de alguna manera, un poco más pulcra, un poco más limpia, y que podamos tener un track de lo que está sucediendo. Cuando hablamos de financiamiento, cuando estamos modelando, es importante tener consideraciones de las tasas de interés que vamos a estar trabajando, ya sean fijas o variables, dependiendo de las condiciones que va a tener el mercado específico o el tipo de deuda que se está teniendo. Muchas veces también esos créditos que vamos a tener, pues tienen un costo adicional que puede ser la comisión de apertura o una comisión o un costo de gestionar que nos puede tener ya sea la banca de desarrollo o una banca comercial, que nos pueden estar cobrando otro tipo de costos, ¿no? No solo la tasa de interés. Entonces, puede haber comisiones de apertura, puede ser comisiones de administración o gestión de los contratos, pues son puntos que se deben de considerar en este tema de financiamiento. Típicamente, tenemos que tener muy claro cómo se va a comportar ese financiamiento a través del tiempo que va a tener como vida. Y en esa vida tenemos que, en nuestro modelo, tendremos que definir si es un préstamo que va a iniciar y va a terminar en un momento dado, o bien puede ser, insisto, por diferentes tipologías. Puede renovarse ese crédito, puede ser un tipo de crédito que puede ser revolvente. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto que tengamos enfrente, pues entonces puede ser un crédito que va a estar a lo largo de toda la vida del proyecto, o va a ser diferentes números de créditos con tipologías diferentes a través de ese ciclo de vida. Muchas veces, sobre todo en inversiones muy fuertes, como son el caso de la mayoría de los proyectos de infraestructura, pero incluso dentro de los sectores de infraestructura hay proyectos que son mucho más fuertes que otros en cuanto a requerimientos de inversión. Por poner un ejemplo, hay veces que una carretera puede costar cientos de millones de dólares, cuando a lo mejor algo de agua, por poner un ejemplo, podrían ser decenas de millones. Entonces, aunque son inversiones muy fuertes, hay veces que las características que van a ser los requisitos de financiamiento de un proyecto o de otro van a cambiar esos periodos en que van a vivir los créditos, esas tipologías, pero también a veces podemos acceder a periodos o momentos de gracia. Es decir, no vamos a tener que pagar capital de esos créditos por X tiempo, por ese periodo de gracia, y esos intereses se van, esos intereses y ese capital de ese crédito durante ese periodo de gracia, pues dependiendo de las condiciones, o se puede ir pagando parte de los intereses o se van a ir capitalizando. Eso querrá decir que se van a ir incluyendo en el monto total de la deuda que estamos adquiriendo. Y entonces, hasta que empezamos, en verdad, a veces puede ser un ejemplo, hasta que empieza la vida útil del proyecto, en el caso que les dije, el parque fotovoltaico, a lo mejor hasta que en verdad arranca y empieza a generar electricidad ese parque fotovoltaico, a lo mejor ese es el punto en el que empezamos a pagar el financiamiento que teníamos, si es que hubiéramos tenido este periodo de gracia. Y antes no teníamos que haber hecho ninguna aportación. Insisto, esto dependerá de las condiciones de mercado, de lo que se pueda negociar con los diferentes tipos de bancos o los diferentes tipos de prestamistas o financistas. Por otra parte, otro elemento a considerar son los ingresos. Los ingresos típicamente los podemos identificar ya sean fijos, ya sean variables, pero sobre todo tenemos que tener muchísima claridad en el modelo financiero cuál es el origen de esos ingresos. Es un ingreso que va a depender de lo que esté pasando en el gobierno, es decir, de manera sencilla, voy a depender de los ingresos presupuestales o de los impuestos que está recabando el gobierno para poder pagar esta infraestructura, o a lo mejor viene de una fuente diferente que podría ser, por ejemplo, el cobro a los usuarios de ese bien o de ese servicio que se está obteniendo a través de la infraestructura. Como bien pueden ser los peajes o las cuotas en una carretera, como pueden ser las tarifas eléctricas para los proyectos de infraestructura eléctrica. En fin, se puede identificar en general esos dos tipos de ingresos o de fuentes de ingresos. Es muy importante tenerlos claros y tener mucho control o mucho cuidado cuando se está modelando de este aspecto. Siguiente tema a considerar, en general los gastos de operación o es el OPEX, también se puede conocer. Típicamente, cuando hablamos de OPEX o de gastos operativos, los podemos ir segregando o enlistando tanto como sea necesario. Puede haber un costo de producción, puede haber un costo de mantenimiento, puede haber costos variables, puede haber costos fijos, y los podemos ir separando o categorizando en nuestro análisis por diferentes metodologías. Lo importante, o diferentes formas, lo importante es que siempre seamos exhaustivos y tengamos claridad de todos los costos que van a existir o gastos que van a existir en nuestro proyecto. Insisto, muy importante, a lo largo de todo el ciclo de vida de ese proyecto.
uno de los errores que existen en la modelación financiera o en la estructuración en general de muchos proyectos de inversión es que no se logra ser completamente exhaustivo en la identificación de esos costos. A veces están muy claro, digamos, están claramente identificados los costos que son preoperativos y algunos de los operativos, pero dejamos a veces de fuera, pues a lo mejor costos que tienen que ver con mantenimientos, a lo mejor no tuvimos supuestos que tenían que ver con mantenimientos de diferentes tipologías, o a lo mejor fuimos, por decirlo de alguna manera, muy alegres en cuanto a la estimación de esos costos, y entonces nos quedamos cortos. Es muy importante que conforme va evolucionando la estructuración de un proyecto, pues vayamos actualizando nuestro modelo y vayamos refinando estos dos últimos puntos, la parte de ingresos y la parte de costos de operación. Al final, con todos estos elementos, lo que vamos a estar haciendo es conformar un estado de resultados. Y lo mismo, podrá ser tan detallado o tan concentrado como lo necesitemos. Pero en general, pues tendremos unos ingresos que por los principales costos nos van a dar una, digamos, una utilidad operativa del proyecto. A esa utilidad le vamos a quitar aspectos que tienen que ver con depreciaciones, costos financieros y así sucesivamente hasta llegar a la utilidad final. Esa utilidad final, de manera general, en la manera en que lo estoy comentando, pues a lo mejor es la utilidad del proyecto. Será muy importante, y esta es una de las principales consideraciones que se tienen que tomar en cuenta desde el momento en que se planea cómo se va a hacer el modelo, es para quién estamos haciendo el modelo financiero, para quién estamos haciendo este análisis. No es lo mismo hacer el análisis de un proyecto en general o global que el análisis o el modelo para un financista o para alguien que va a aportar capital o para alguien que va a ser el responsable, digamos, del proyecto a nivel de construcción y operación y mantenimiento, ¿no? Las diferentes vistas, pues, o los las diferentes formas de conceptualizar el modelo financiero va a afectar que cuando formemos este estado de resultados se tenga de una manera o de otra. Va a considerar que se consideren unos ingresos o unos costos, porque también eso puede ser afectado por la conceptualización o la idea que va a tener desde su nacimiento el modelo financiero. Una vez que tenemos el estado de resultados, lo que vamos a necesitar es convertir ese estado de resultados a flujo de efectivo. Si quieren podemos avanzar, por favor. El flujo de efectivo va a convertir lo que teníamos como utilidad del estado de resultados, pues vamos a hacer consideraciones sobre reinversiones, bueno, inversiones o reinversiones en capital, cambios en el capital de trabajo también. A lo mejor también podrían existir desinversiones. Hay veces que teníamos alguna infraestructura específica que representaba un costo de capital, era temporal a lo mejor esa infraestructura, y dentro de la vida del proyecto a lo mejor la pudimos, digamos, voy a ponerle un nombre, vamos a deshacernos, vamos a quitarnos de ese activo, porque así estaba configurado el proyecto. Entonces, también ahí podríamos tener un ingreso en vez de un egreso de flujo. Entonces, a partir de la utilidad, como les habíamos dicho, convertimos hacia flujo efectivo considerando otros puntos, como les estaba diciendo. Y sobre todo, en este punto de flujo de efectivo, tener cuidado, traer la información adecuada respecto a la información que generamos de la tabla de financiamiento. En el flujo efectivo no solo vamos a tener el costo que ya estaba incluido en el estado de resultados, sino que vamos a hacer las consideraciones y vamos a incluir aquí todos los ingresos o egresos que tienen que ver con capital. Pedí más dinero a un socio o a un financista, o repagué o pagué mi deuda o mi financiamiento. Esos son puntos críticos que nos van a llevar a tener el flujo de efectivo final, ¿no? Una vez que tenemos el flujo de efectivo, vamos a poder valorar si el proyecto va a ser bueno o malo, si es atractivo o no. Y lo vamos a hacer típicamente a través de dos indicadores: la tasa interna de retorno o el valor actual neto. Típicamente, muy crítico, es que ese valor actual neto lo vamos a descontar a una tasa de descuento. Dependiendo el tipo de proyecto y sobre todo también dependiendo la normatividad en cuestión, pues esa tasa de descuento podrá ser una tasa social o tendrá que ser una tasa de mercado. ¿Cómo se define si es una tasa social? Pues las normatividades de cada uno de los países lo tienen establecido. En el caso de México, pues estamos descontando proyectos al 10%, pero eso está establecido.
Si no fuera un proyecto que se estuviera midiendo a través de la tasa social y que es 100% un proyecto, digamos, de mercado, entonces tiene que existir una tasa de descuento que sea equivalente a los costos de financiamiento y costos de capital. Y digo equivalente, pues en inglés se llama la WACC, y esa tasa WACC va a estar dada por mercado. ¿Cuál es el costo de la deuda y cuál es el costo de capital? Y al ponderarlo, vamos a tener esos resultados. Ahora bien, por favor, sigamos adelante. Como dije, es crítico tener una visión de cuál es el modelo que vamos a tener. Lo estamos haciendo para un inversionista, lo estamos haciendo de todo el proyecto, lo estamos haciendo para un financista. Tener muchísimo cuidado en los supuestos. ¿Cuál es la vida útil del proyecto? Lo tenemos que tener muy bien. ¿Cuáles son los costos de inversión o reinversión? Los costos o gastos de mantenimiento y de operación. Es muy importante en todo momento, además, identificar las variables que nos van a afectar, tanto en ingresos como en los costos o los gastos. Típicamente nos va a afectar esto, temas de oferta y demanda. Ya lo mencioné. Es crítico que en ambos casos tengamos un control de cómo estamos haciendo ese análisis, de cómo, si fuera un análisis técnico, de dónde vino esa información y poderla ir actualizando o mejorando a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Me estoy quedando sin tiempo, entonces, por favor, avancemos para hablarles rápidamente de costo-beneficio. El costo-beneficio, insisto, no se los voy a explicar de manera práctica, es un poco teórico, pero después, con mucho gusto, si alguien tiene dudas, podemos detallar un poco más. Lo importante, al desarrollar cualquier proyecto de infraestructura y en general las inversiones del gobierno, es que obtengamos la mejor proporción o el mejor rendimiento que se puede hacer con el dinero que está disponible desde el gobierno. Es decir, que exista el mayor o el máximo beneficio que pudiéramos conseguir hacia la ciudadanía. Entonces, uno de los elementos que nos permite valorar eso y una buena práctica es utilizar como indicador de rentabilidad social de los proyectos el análisis costo-beneficio. Todos los proyectos en general se pueden evaluar a través de esta herramienta. Hay excepciones y en general los mecanismos o las diferencias prácticas respecto al costo-eficiencia son por la tipología de proyecto, pero en general la metodología o los tipos de cálculos son bastante similares. Cuando hablamos de un costo-beneficio, vamos a hacer una sumatoria de costos y vamos a compararlo contra todos los beneficios que va a generar un proyecto a lo largo de su vida. En un proyecto, cuando es un proyecto social, por ejemplo, no sé, un hospital, un museo, un parque, pues al final también tiene beneficios, pero son más cuestionables esos beneficios, muchas veces no son tan fácilmente cuantificables y por eso se hace esto de costo-eficiencia. Y lo que se hace es comparar los costos que tiene el proyecto a lo largo de su ciclo de vida y comparar si en verdad tiene un buen, digamos, un buen retorno o un buen beneficio hacia la sociedad. Por favor, adelante. En general, una estructura de una ACV para México sigue estos elementos. Varía dependiendo, insisto, por normatividad o cómo se use de un país a otro. Sin embargo, los generales pueden ser muy similares. El ACV no solo es obtener un número, obtener una TIR y un valor presente neto y un retorno, un payback, un tiempo de payback. El ACV es mucho más allá de ese número. Hay que poder justificar profundamente y con toda razón, con toda argumentación, el origen de esa rentabilidad social que estamos diciendo. Entonces, una estructura típica aquí en México de una ACV, pues es evidentemente un resumen ejecutivo, explicar cuál es la problemática que se trata de cubrir con la infraestructura, decir qué pasa si no hacemos el proyecto en cuestión y explicar cuál es la mejor alternativa que tenemos. En el ejemplo que les dije, vamos a hacer un parque fotovoltaico. ¿Cuál es la mejor alternativa que tiene hoy en día el gobierno de un estado o municipio en vez de hacer ese parque fotovoltaico? Pues a lo mejor es reconvertir una planta y tener un ciclo combinado. Por poner un ejemplo, pueden ser muchas opciones. Bueno, tengo que comparar la situación actual respecto al proyecto que tengo que hacer. Y eso es lo que se explica o se evalúa en el centro de esta estructura. Después, propiamente, evaluamos el proyecto. Vamos a determinar cuál es la rentabilidad social del proyecto para compararlo contra esa otra alternativa y entonces definir si este proyecto en verdad se tiene que hacer o no. Y ese es el costo-beneficio, decidir si el proyecto se tiene que hacer o no respecto a la mejor alternativa que tenemos hoy en día para cubrir ese servicio o esa infraestructura que es necesaria para dar servicio y beneficio a la ciudadanía. Por favor, adelante. Lo que les estoy tratando de decir es,
la mejor práctica, no en todos los países, pero la mejor práctica es que yo tenga 2 elementos o 2 proyectos a evaluar. ¿Cuál es cuál es el proyecto que estoy diciendo? El ejemplo es mi parque fotovoltaico. Y el otro escenario es cuál es el proyecto que me podría solucionar la demanda de infraestructura que tengo en este momento. Y entonces es un escenario 2. Ese escenario 2 puede ser, oye, yo hoy en día estoy generando con una de combustión o de ciclo combinado, y para lograr cubrir la brecha en demanda de electricidad, pues a lo mejor puedo hacer una reconversión o puedo aumentar la capacidad de planta instalada en esas otras tecnologías que tengo hoy en día. En el escenario 1 voy a valorar en verdad qué pasa si en vez de destinar ese dinero a esa reconversión, ese aumento de capacidad en las tecnologías que tengo hoy, pues a lo mejor me tengo que poner a revisar si es más viable este parque fotovoltaico. Ese es el ACB en general. Tengo que comparar escenario 1, escenario 2. En función del que me genere más valor presente neto, en función del que me genere mayor rentabilidad, es el que tendré que hacer. Y este es, insisto, una buena práctica. Hay países donde nada más piden evaluar la rentabilidad social y con eso es suficiente. No necesitan los 2 escenarios. Es muy importante, insisto, cuidemos la conceptualización desde que estamos pensando qué vamos a valorar. Hagamos estos estudios de costo-beneficio o costo-eficiencia desde que el proyecto se esté ideando y vayamos madurando estos análisis a lo largo de su ciclo de vida. Seguramente durante esa evolución o esa maduración que va a tener el proyecto, los resultados van a ir cambiando, pero es mejor que vayan cambiando y podamos estructurar un proyecto de manera adecuada y estemos más cerca de lo que en realidad de lo que va a ser ese proyecto cuando se ejecute, a que solo lo hagamos una vez y que tengamos confianza ciega de que esos resultados van a ser. Hay un dicho crítico en la modelación financiera. Todo cabe en un Excel. Y en verdad, si yo le pongo que va a haber más demanda de la que hay o hay menores costos de los que hay, pues a lo mejor los proyectos siempre van a salir rentables. Tenemos que ser muy críticos y muy cuidadosos en el momento de modelar para que cuando estemos haciendo nuestro análisis costo-beneficio tengamos datos o valores más apegados a la realidad y que tengamos una mejor oportunidad de tomar buenas decisiones. Francisco, te cedo la palabra. No, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Daniel. Creo que era un desafío, sin duda, como lo comentaste, ¿no? Presentar todos esos conceptos muy complejos de manera panorámica, pero creo que nos diste una muy buena perspectiva. Y quiero comentarles a todos nuestros participantes que esta grabación va a estar disponible más adelante en la página web del curso o de esta serie de webinarios o de seminarios en línea, perdón. Y para ello, seguramente ustedes podrán recibir un nombre de usuario y una contraseña para poder entrar a esta sección que solamente los que están registrados podrán revisar, tanto las presentaciones como las exposiciones que han sido grabadas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay varias preguntas, Daniel. No sé si te quiero leer una de ellas en particular, pero hay varias todas ellas muy interesantes. Pero si podrías comentarnos de cuál sería la idea de un rango de TIR razonable, es decir, de tasa interna de retorno razonable. Esa es una pregunta difícil y no tiene una respuesta única. En verdad dependerá de lo que está pasando en el proyecto. De manera general, lo que va a pasar es que el proyecto va a tener una TIR, bueno, el proyecto va a ser positivo o beneficioso si la TIR va a ser mayor a lo que está haciendo el costo de capital y de deuda que tenemos, de esa que llamé la WACC. En medida que la TIR sea superior a esa WACC, entonces el valor presente neto de ese proyecto siempre va a ser positivo. Entonces, mi comentario también se responde, no es una respuesta que vas a tener solo por la TIR. Tienes que valorar la TIR y tienes que valorar el valor presente neto. Con los 2 elementos en conjunto vas a poder tomar decisiones, no nada más con uno de los 2. De manera simple, pues la TIR tiene que ser superior a la WACC y el valor presente neto, por tanto, siempre tiene que ser positivo. Si alguna de estas 2 condiciones se cumple, el proyecto tiene potencial a que esté perdiendo dinero. No digo que no se tenga que hacer. Puede haber proyectos que estén perdiendo dinero, pero que sea necesario hacerlos por otro tipo de factores. Justo como mencioné, hay veces que cuando existen ese tipo de proyectos, pues se tiene que hacer más que un análisis costo-beneficio, un análisis costo-eficiencia. Ok. Muchas gracias, Daniel. Una pregunta más, hay varias, pero que se me ocurre, parece interesante también. ¿En alguna sección del modelo financiero se considera algún factor de seguridad o riesgo para la OPEX o los ingresos?
Sin duda, no lo comenté, pero eso es una buena práctica, que dentro de los rubros de tanto costos y gastos como de inversiones, se pueden tener conceptos o campos para tener margen de maniobra. Entonces, esos conceptos le podemos llamar como sea, pero son contingencias y lo podemos lo podemos cuantificar. De igual manera, cuando hacemos más adelante dentro de la estructuración un análisis de riesgos, pues los riesgos deberían de poderse cuantificar para afectar en general toda la estructura o cuantificar en específico a esos rubros de contingencias que vamos a tener. Oye, y también aquí es una pregunta, pero no sé si pudieras ampliar, lo hacen específico para México, pero no sé si pudieras ampliarla para dónde encontrar esta referencia en otros países. Dice, ¿en qué documentos se consultan las tasas de descuento para México? Y no sé si así podrías ayudarnos para, si tienes referencia, para otros países, por favor, en América Latina. A ver, si mal no recuerdo, en el caso de México, existe un manual o existen manuales de la administración pública que son realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ellos lo dictaminan. De hecho, por poner ejemplos, si estamos hablando de proyectos más en diferentes esquemas, por ejemplo, APPs, pues existe el manual de APPs y en el manual de APPs dicen cuál es la tasa de descuento. Sin embargo, en el caso de México, como en otras geografías, recuerdo también incluso, por ejemplo, Colombia o Perú, lo publican. Los diferentes ministerios encargados de finanzas, economía, lo publican. Entonces no es tan complicado encontrarlo. Por decirles una rápida búsqueda en un Google y les van a dar cuáles son para cada uno de los países las tasas de descuento. Hay veces que cambian. En Latinoamérica más o menos son similares, esto es importante mencionarlo. Sin embargo, había gente que estaba en Europa. Las tasas de descuento sociales en Europa son mucho menores. Ok. Muchas gracias, Daniel. Y hay otras preguntas más aquí, por ejemplo, otra que tiene que ver con los índices porcentuales o rangos de valor general. ¿Cuáles podrías decir que son sanos, digamos, cuando de los componentes financieros de los proyectos para infraestructura sustentable o en su defecto para saneamiento de agua? A ver, no estoy seguro que estén entendiendo bien la pregunta o qué es lo que quieran que les responda. Cuando hablamos digamos, de ratios, de resultado, no se puede comparar directamente un proyecto en general del sector. Tenemos que comparar el proyecto, insisto, y por eso la buena práctica que les decía, tenemos que comparar el proyecto que estamos valorando respecto a la mejor alternativa que tenemos de ese proyecto. Por poner un ejemplo, estamos hablando ahí de agua. Me dijiste saneamiento, ¿no? Perdona. Sí, exacto, saneamiento de agua, como ejemplo, ¿no? Sí. O sea, en particular. Imaginemos que una población hoy en día ya tiene una tecnología o una infraestructura instalada con cierta capacidad y se ve que en los próximos 5 o 10 años esa tecnología no es suficiente o no es la adecuada o la misma infraestructura no es suficiente. Entonces, tenemos que plantear un nuevo proyecto. No es lo mismo hacer más grande el proyecto actual o cambiar la tecnología de ese proyecto que comparado, por ejemplo, contra vamos a hacer algo completamente nuevo que no existe, que va a absorber la demanda de ese proyecto, más va a absorber la demanda futura. Entonces, tenemos que comparar escenario A contra escenario B. Y así es como podremos decirlo. No es lo mismo un proyecto de agua, aunque sea el mismo sector, no es lo mismo plantear una petar aquí en México, voy a poner un ejemplo en Chihuahua, que ir hacia Ancón, en Perú, y decir que vamos a hacer una petar. A lo mejor los ratios van a ser diferentes. Por eso digo, tenemos que compararlo contra un proyecto equivalente en ese mismo lugar o la mejor solución equivalente en ese mismo lugar. Muchas gracias. No, interesante lo que planteas, ¿no? Que efectivamente la mejor práctica es esa, ¿no? Compararla con la mejor opción disponible en su momento. Bien, hay otra pregunta que tiene que ver aquí con las salvaguardas, ¿no? O sea, si pudieras explicar un poco, no sé si más adelante lo va a platicar Omar, pero aquí está aquí la pregunta y te la hago, aprovecho para hacértela. ¿A qué se refieren y cómo se definen las salvaguardas? ¿Cuál es su objetivo y ejemplos, por ejemplo? ¿Y cuál podría ser el porcentaje del valor del proyecto para llevar a cabo o a garantizar estas salvaguardas? A ver, eso depende mucho. Algo que no mencionamos es, por una parte, una vez que tenemos este análisis costo-beneficio, en general cuando vamos evolucionando en la modelación financiera y vamos haciendo la estructuración del proyecto, eventualmente es importantísimo ir a contrastar contra el mercado. Entonces, cuando hablamos de salvaguardas, sí tenemos que ver aspectos que va a mencionar Omar, pero justo las vamos a poder cuantificar mucho mejor, o vamos a poder poner esas salvaguardas, o vamos a poder identificar contingencias requeridas en nuestra estructura financiera cuando contrastemos con el mercado y las condiciones que el mercado nos esté dando. Entonces, esta tampoco es una pregunta que tiene una respuesta única.
Muchísimas gracias, Enrique. Y aquí, perdón, Daniel, aquí Enrique Soto está contestando, bueno, está compartiendo en el Q&A que para el caso de México, la Secretaría de Hacienda publicó el 13 de enero del 2014 la tasa social de descuentos, que pasó del 12 al 10%, y entonces comenta, ahí da el vínculo. Muchas gracias, Enrique, por compartirlo y para justo por tener esta información disponible para todos. Y bueno, pues creo que por ahora hay otras preguntas, pero por cuestiones de tiempo te daría la oportunidad que tú las puedas contestar posteriormente por escrito, Daniel. Muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más para terminar. A ver, creo que hay muchísimas preguntas, incluso por aquí me han llegado algunas. Dejarles abierta la oportunidad. Por ahí van a aparecer mis datos. Si alguien quiere que profundicemos en algún tema, con mucho gusto. Si no, yo después voy a tratar de responder cada una de las preguntas que me están marcando o que me van a hacer llegar desde ustedes, Francisco, como organizadores. A todos les voy a tratar de responder de la manera, pues voy a tratar de ser muy concreto y voy a aterrizarlo a las necesidades o las particularidades que pudieran tener en cada una de sus preguntas. Muchas gracias por tu disposición y generosidad, Daniel. Gracias. Y gracias por tu presentación. Entonces, pues ahora, sin más, quisiera invitarlos a un pequeño receso, y también en este receso ustedes van a tener oportunidad de ver un poco la relatoría gráfica que nos hizo favor de estar elaborando Andrea Medina. Andrea Medina, como saben, ha estado apoyándonos a lo largo de esta serie de seminarios en línea, donde ella intenta capturar las ideas más importantes, las ideas esenciales de cada uno de los seminarios, y las plasma de manera magistral en una sola hoja, ¿no? Entonces, un esfuerzo de síntesis importante y que está haciéndonos favor de llevar a cabo justo aquí, Andrea. Entonces, regresamos si les parece, regresamos a las 12:15. Regresamos para seguir adelante con el webinar, y sería justamente el tema de licitaciones, integridad y mejores prácticas internacionales, en la voz de Ismael Díaz. Entonces, bueno, aquí como ustedes pueden ver, ya se puede apreciar aquí lo que estuvimos ahora, lo que nos compartieron tanto Omar y particularmente Daniel en esta mañana, que tiene que ver con los temas de análisis de costo-beneficio y la modelación financiera. Entonces, aquí pueden revisarlo, y después, posteriormente, también si tienen más preguntas para Daniel o para Omar, con mucho gusto pueden hacerlas en la sección de preguntas y respuestas. Y nos vemos de regreso a las 12:15. Muy bien, pues muy bienvenidos todos y todas nuevamente a esta segunda parte de nuestro webinario o seminario en línea número 2. Quisiera comentarles, bueno, ahora continuamos con nuestro seminario en línea, y quisiera presentarles, bueno, ya se los había presentado a ustedes, había tenido el gusto de presentárselos en el seminario en línea anterior, pero para aquellos que ahora se incorporan con nosotros, quiero presentarles a Ismael Díaz Aguilera. Él tiene pues más de 35 años de experiencia ininterrumpida en la preparación, justamente en la preparación de proyectos y financiamiento internacional, 31 de estos años en la banca de desarrollo y 4 años como consultor independiente. Ismael desarrolla proyectos estrechamente relacionados con políticas públicas enfocadas a sectores como recursos, y que han sido proyectos financiados por distintas fuentes, tanto multilaterales, bilaterales y comerciales, ¿no? Ha participado en numerosas negociaciones para financiar proyectos bajo los criterios de la política pública evaluada, en coordinación con especialistas de organismos financieros internacionales para los gobiernos federal, estatal y municipal. Como les comentaba antes, Ismael es consultor independiente y ha contribuido en la evaluación y preparación de proyectos de inversión bajo los criterios de políticas públicas, y sobre todo en particular ha sido consultor para el programa llamado Felicity, o este programa para facilitar el financiamiento a proyectos de infraestructura bajo en carbono de la Cooperación Alemana al Desarrollo, GIZ por sus siglas en alemán. Pues sin más, pues los dejo en manos de Ismael. Ismael, bienvenido, muchas gracias nuevamente por estar aquí, y te dejo la palabra. Mil gracias, Francisco, por tu amable presentación. Buenos días a todas, a todos. Iniciamos entonces este tema de licitaciones, integridad y mejores prácticas internacionales. Por favor, la siguiente. La nueva gestión pública. Pasamos a la siguiente lámina. Voy a hacer un breve comentario a qué se refiere la nueva gestión pública. La ciencia política o las políticas públicas son relativamente nuevas, tienen 70 años
de aparición, por decirlo de alguna manera, cuando Harold Laswell en 1950 hace una de las primeras publicaciones relacionadas con la política pública. La siguiente, si es tan amable. ¿Por qué mencionar esto en un tema relacionado con integridad y licitaciones? Bueno, porque este tema no es un tema aislado, se da dentro de lo que se conoce como la nueva gestión pública. Hoy incluso los académicos, los especialistas, los organismos internacionales hablan de la post-nueva gestión pública. Bueno, el nombre no es importante, lo que sí es importante es que todos estos análisis generan una serie de directrices y recomendaciones de cómo debe un gobierno actuar en su gestión. Y el tema de integridad, el tema de licitaciones, el tema de corrupción no es un tema aislado. Es un tema que está muy ligado al acceso a la información, que está muy ligado a lo que se conoce como rendición de cuentas de los servidores públicos, a la transparencia de la información, a lo que le llaman ahora el compliance, que es un tema muy utilizado en el sector público y se refiere a tener gente que se encargue de ver el cumplimiento de lo que estamos comprometiendo. Y por supuesto, lo que son compras del gobierno está relacionado con competencia y con transparencia. La que sigue, por favor. La nueva gestión pública, el análisis que se hace con académicos y analistas y universidades, organismos financieros internacionales y gobiernos, pues se dan cuenta que el tema de la corrupción y el tema de ciertas fallas que existen en los procesos administrativos, pues generan un campo fértil para tener prácticas no deseadas en la administración pública. Entre estas es la corrupción. La que sigue, por favor. Aquí doy dos definiciones, una de integridad. Pasamos a la siguiente, por favor. Pasamos a otra definición que hace la OCDE sobre corrupción y nos vamos entonces a las mejores prácticas internacionales. La que sigue. Si ustedes recuerdan, la semana pasada presenté el ciclo del proyecto. Aquí en este ciclo del proyecto, el tema de las licitaciones en materia de actividad se da en donde está esto moradito que dice licitaciones, implementación del programa o proyecto de ejecución. Pero es deseable, desde que estamos evaluando los objetivos, tener un proceso de planificación de las adquisiciones, un plan de adquisiciones, un plan de licitación. Este tema es muy, muy importante. Tenemos que empatarlo con los recursos en el tiempo que vayamos obteniendo presupuestales o vía deuda. Y tener un plan de licitaciones nos permite ordenar el tamaño de las licitaciones, lo que deseamos, cómo lo deseamos y conseguirlo en el mercado. Pasamos al siguiente punto, por favor. Vamos a las mejores prácticas internacionales. ¿Qué son las mejores prácticas internacionales? Aquí en número 6 de estos puntos. Básicamente, primero, antes que nada, que las reglas estén claras para todos. Desde el momento en que convocamos hasta el momento en que se evalúa y se adjudica un proceso. Necesitamos que la información sea lo más clara posible, que sea abierta para todos, que sea dada a tiempo, que todos puedan competir en circunstancia de igualdad. Es para esto necesario que difundamos a través de muchos medios las licitaciones o los medios pertinentes, ¿verdad? A veces una revista especializada si el tema es muy, muy, muy específico, y dar oportunidad a todos los participantes de dar su respuesta tanto en tiempo como en fondo y forma. Como mejor práctica también consideramos que se protejan los intereses tanto del gobierno como de la empresa que está ofreciendo los servicios o está vendiendo algún material. Eso es muy importante, eso se perfecciona a través de la contratación, de una buena contratación que permita proteger los intereses de ambos, ¿no? Y por supuesto,
como mejor práctica, y es un tema que se ha tratado con los organismos internacionales desde hace bastante tiempo, es el tema de la probidad. Quitar, erradicar prácticas relacionadas con colusión, coerción, corrupción, fraude, conflicto de intereses. Ahorita cada uno de estos vamos a ver. Por favor, la siguiente. Los organismos financieros internacionales, aquí presento tres: el Banco Europeo, el Banco Interamericano y el Banco Mundial. Todos ellos tienen su política en materia de licitaciones, son muy similares. Cada uno tiene una guía de adquisiciones, como en el caso del BEI. El BID se llama Políticas de Adquisiciones de Bienes y Obras Financiadas, y el Banco Mundial se llama Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Proyectos de Inversión de este organismo. La que sigue, aquí estamos hablando de la guía del Banco Europeo, y tiene como punto relacionado con la ética, con la probidad, de operaciones libres de conductas prohibidas, como fraude, corrupción, colusión, coerción, obstrucción, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Pasamos a la siguiente. ¿Qué son las prácticas no deseables? Todo esto está definido en estas guías de estos organismos financieros, que, como dije, desde hace 20 años, ¿verdad?, cuando nadie hablaba de esto en los gobiernos, ellos lo planteaban, ellos pedían que por favor no tuviéramos prácticas de corrupción, y de alguna manera han puesto en la mesa los gobiernos el tema para corregir lo que son este tipo de prácticas. ¿Qué es la práctica corrupta? Pues es dar o entregar directo o indirectamente un bien o cualquier cosa de valor a uno de los funcionarios, a una de las personas que están encargadas de los procesos de licitación. Esto está definido en Banco Mundial. El que sigue, colusoria, es ponerse de acuerdo al interior de cierta entidad o organización para tener un fin ilícito en los procesos de licitación. La que sigue, coercitiva, es amenazar o tratar de obligar a alguien del personal, a alguien de la entidad, a tener cierto comportamiento o a sacar cierto oficio o a comportarse de tal manera para tener un accionar no debido en la licitación. El tema que sigue, esto es mentir, por ejemplo, sacar un oficio en donde se esté dando información falsa o engañar de manera deliberada a los oferentes o a cierto oferente, pues se considera una práctica fraudulenta también no permitida, que no debemos tener en materias de compras de gobierno. Es la que sigue, por favor. Conflicto de intereses. Esto es cuando tenemos algún pariente, alguna razón emocional importante en la cual hay una preferencia, conducimos la decisión hacia esa preferencia. El que sigue, lavado de dinero, como ustedes saben, es un tema muy actual, relacionado con meter al mercado dinero que fue adquirido de una forma ilícita. Esto también ya está penalizado en la mayoría de los países. México está puesto en nuestro Código Penal Federal. La que sigue, financiamiento del terrorismo. Como ustedes saben también, este es un tema internacional importante y bueno, se trata que los recursos y los financiamientos y las licitaciones no vayan relacionadas a tener este tipo de actividades no deseadas en las sociedades. Con esto acabo mi presentación. Muchas gracias. Una bibliografía, si ustedes quieren verla con detalle, aquí la tienen. Muchas gracias, Ismael. Gracias por tu presentación. Gracias también por compartirnos estos textos y estas experiencias, mejores prácticas, digamos, para lo que tiene que ver con las licitaciones. Y pues les invito también a todas y a todos nuestros participantes, si tienen cualquier pregunta o comentario, por favor, en el área de Q&A, en el área de preguntas y respuestas, ustedes pueden en un momento dado también por ahí hacer sus preguntas y sus respuestas o sus comentarios. Y ahora quisiera, bueno, yo les había presentado antes a Omar Hernández, pero Omar justo nos va a platicar sobre lo que son los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, Omar, tanto como Daniel Evia, son consultores de IDOM, esta consultora internacional. Omar, como les había platicado antes, él es internacionalista por la Universidad del Valle de México y es maestro en cambio climático y desarrollo por la Universidad de Sussex.
Asimismo, es especialista en finanzas sostenibles y finanzas, digamos, climáticas. La primera de ellas por la Universidad de Oxford y la segunda por la Escuela de Frankfurt. Entonces, pues sin más, tiene también una amplia experiencia en lo que es estructuración financiera de proyectos. Y sin más, le dejo la palabra a Omar. Omar, adelante, por favor. Muchas gracias, Francisco. No sé si por ahí está la PPT, pero bueno, mientras se proyecta, como lo comentaba Francisco, yo les voy a hablar sobre la evaluación, sobre los riesgos, evaluación y oportunidades que ESG representan, o los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo o de gobernanza. Los riesgos e impactos ambientales los ESG se dividen en tres principales factores, como lo comentaba, los ambientales, que son aquellos riesgos que tenemos que tomar en cuenta en la evaluación de un proyecto, y estos incluyen temas que tienen que ver como los riesgos climáticos, los riesgos que tienen que ver, digamos, dividiendo un poco los climáticos, incluyen aspectos como riesgos de transición y riesgos físicos. Los riesgos físicos muchas veces tienen que ver con el fortalecimiento o la mayor frecuencia de desastres naturales, como ya sean inundaciones, como tengan que ver con huracanes, incendios, todo este tipo de proyectos. También tienen que ver con el agotamiento de los recursos, sea para proyectos. Esto es muy importante evaluarlos porque, por ejemplo, hay proyectos que tienen que ver con gestión de agua o gestión de residuos, y entonces tenemos que empezar a entender que si no hacemos una valoración o un análisis de estos riesgos, podemos llegar a tener problemas con el desarrollo de nuestros proyectos. También incluyen aspectos como el tipo de emisiones, la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo en el proyecto, y temas como de deforestación. También después incluimos temas que son los sociales, que en los sociales en estos riesgos que se incluyen y lo que se evalúa son condiciones laborales, las condiciones de las comunidades locales, si se genera algún empleo, si se generó empleo local, si se impulsaron cuestiones de género. También el tema de la salud y seguridad se analiza en este tipo de riesgos, y también la relación con los empleados y la diversidad. En esto tiene que ver en si hay buenas prácticas en la gestión de empleo, en la gestión de género, si hay igualdad de condiciones para todo tipo de roles, si se promociona una economía local o internacional o nacional. Y finalmente los riesgos de gobernanza, que tienen que ver mucho con lo que platicaba Ismael en las buenas prácticas durante su presentación, que tiene que ver que exista una estructura clara del gobierno o del proyecto que se está desarrollando, que exista algún sistema de monitoreo que verifique que no existan actos de corrupción, que haya estrategias fiscales de transparencia y que esto nos permita mostrar en todo momento el uso de los recursos, y también previene o analiza si existen algún tipo de cabildeo político o algún que va relacionado con la corrupción. Cuando nosotros hablamos de riesgos de ESG, tenemos que entender que dependiendo la perspectiva con la que lo estemos viendo, va a ser la manera en la que lo vamos a evaluar. Actualmente se puede ver desde el lado de un inversionista institucional, que tiene que ver más con prácticas que piden, o va a ser, por ejemplo, del lado de BlackRock o algún inversionista como un banco, que te va a pedir tú como ciudad que estás desarrollando un proyecto que cumpla ciertos estándares internacionales en la evaluación de tu proyecto, que no necesariamente tengan que ver solo con una evaluación financiera. Hoy en día, cuando se hace una evaluación financiera, muchas instituciones ya piden hacer también una evaluación de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza o gobierno corporativo a la par. Algunos de los principales buenas prácticas que les podrá comentar que se están desarrollando en el mercado con este tipo de temas están los criterios de infraestructura de sostenibilidad y guía de sostenibilidad del BID, o las normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social del IFC, o las propias normas que los bancos están desarrollando, que muchas veces están usando como benchmark estas metodologías. Dentro de los riesgos ESG también, si nosotros vamos a desarrollar proyectos, que es un poco en lo que vamos a estar enfocados durante esta sesión, quiere decir que tenemos que empezar a evaluar o a entender los impactos financieros que estos riesgos pueden representar para nuestros proyectos. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Y qué mejor manera de ver cómo podrán impactar financieramente estos riesgos a nuestros proyectos.
El tema que les estoy mostrando está un poco enfocado a los riesgos ambientales, pero también lo podemos aplicar y lo vamos a aplicar a riesgos sociales y de gobierno corporativo. Eh, bueno, en los riesgos ambientales hay riesgos de transición que también aplican a los riesgos sociales, que lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, si estamos impulsando algún proyecto que no tome en cuenta las emisiones de efectos de gases de invernadero que estamos realizando, o si no está tomando en cuenta que la tecnología que estamos impulsando en este proyecto no es nueva y es más contaminante, ya no solo hablando del tema de las emisiones, sino también a un tema de los acuíferos, o si eh, o si no tomamos en cuenta la demanda que estamos teniendo en el mercado. Por poner un ejemplo, si pensamos en lugar de hacer medidas de eficiencia energética, estamos pensando en hacer algún otro tipo de, de medidas para ahorro de energía que no reduzcan en realidad o tengan un impacto a largo plazo sobre la reducción de emisiones. Este tipo de riesgos lo que nos puede llegar, lo que nos puede costar es que nos dejen de dar, en que algunos bancos o inversionistas dejen de interesarse en nuestro proyecto y por sus propias políticas internas no nos estén ofreciendo el financiamiento. Aquí, como pueden ver, hay riesgos para micro que van un poco enfocado a negocios o hogares, y que ahí lo que podemos ver es que podemos ver interrupciones en nuestro servicio, podemos ver que nuestros activos o la infraestructura o nuestros proyectos se vean con un corto de flujo, o podemos ver que también tengamos responsabilidades legales si no hicimos un análisis correcto, por ejemplo, de cómo vamos a gestionar nuestros residuos y terminamos contaminando o mandando los residuos a algún relleno sanitario que no estamos cumpliendo con las normas. Podemos tener tanto un riesgo reputacional porque la gente no va a querer invertir o va a dejar de invertir o consumir en nuestro proyecto, y también podemos tener algún aspecto legal que por estar incumpliendo las normas, que muchas veces eso hemos visto no solo en México, sino en América Latina. Muchas veces hay un desconocimiento un poco grande sobre las normas ambientales, y cuando se llega a hacer una evaluación o la autoridad llega a ver que estamos faltando en este tipo de aspectos, puede representarnos multas muy grandes para el proyecto, ¿no? Y aquí podríamos agregar los riesgos sociales también, si no cumplimos con los aspectos de igualdad o no promovemos salarios justos o promovemos economías locales o empleo local. Muchas veces también esto nos puede impactar en el desarrollo de nuestros proyectos. Y finalmente, ¿cómo se traduce esto también en un riesgo financiero? Es que, bueno, podemos tener riesgos crediticios, como lo mencionaba, hay muchos bancos, incluyendo Banobras, por ejemplo, a través de Fonadín tiene algunos aspectos financieros, aspectos ESG que ya pide, que entiendo en el siguiente webinar, en el siguiente curso los vamos a abordar, bueno, los van a abordar. También hay riesgos de mercado, que es lo que les comento. Si no estamos cumpliendo con estas normas, muchos bancos ya nos están poniendo las limitantes. Por ejemplo, HSBC, Citibanamex, o inversionistas institucionales como BlackRock, que muchas veces ofrecen financiamiento para ciudades y para empresas. Si ven que no estamos cumpliendo con este tipo de evaluación de riesgos ASG, ya no nos estarían dando el financiamiento, o nos pondrían mayores trabas o nos pedirían hacerlo, lo que retrasaría mucho el desarrollo o la estructuración del proyecto. También eso nos puede llevar a un riesgo de liquidez. Muchas veces nosotros confiamos, o cuando se desarrolla un proyecto estimamos que vamos a tener el flujo de efectivo o los créditos en un tiempo, y cuando nos damos cuenta que no cumplimos con este tipo de normas, pues llegamos a tener el riesgo de liquidez, ¿no? Que al final no nos están prestando el dinero porque no estamos cumpliendo con este tipo de medidas. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Algunos ejemplos nada más como para mostrar sobre algunos problemas que hemos encontrado en América Latina. Ha sido, por ejemplo, ya el muy conocido caso de Volkswagen, que por mentir o manipular el tema de sus emisiones de gases de efecto invernadero tuvo multas muy grandes a nivel de muchos países por haber manipulado y haber mentido sobre las emisiones que en realidad estaban produciendo sus carros. También hay ejemplos en Brasil, por ejemplo, que entiendo también tenemos participantes donde el gobierno demandó al Banco Santander por estar financiando un proyecto que estaba generando deforestación en el Amazonas, y eso se puede
replicar en muchos países y en muchos proyectos, hasta en proyectos locales o estatales, que si no ponemos atención en que estamos generando una deforestación o estamos contaminando, nos pueden llegar este tipo de multas, ¿no? Y un poco en el caso de México, por ejemplo, hay multas que le han puesto a Peyote o a plantas como Lala o algunas otras empresas. Ha habido casos mineras que no han tomado en cuenta los riesgos ambientales y les han quitado tanto la licitación, bueno, tanto la concesión y lo que ha representado grandes pérdidas para este tipo de proyectos. Y la siguiente, por favor. Entonces, digamos, la idea es hacerles, antes de entrar en cómo vamos a evaluar o más o menos cómo se ha hecho una evaluación de los riesgos ambientales, es hacerles entender que hoy en día es una necesidad es una necesidad hacer un análisis a ASG o ESG junto con la evaluación financiera. Muchas veces es muy difícil ponerle o monetizar estos riesgos dentro de una estructuración financiera, un modelo financiero, que era lo que nos comentaba Daniel, pero sí es posible y está documentado que al hacer una evaluación ESG junto con la evaluación financiera, podemos dar una mayor certeza de largo plazo para nuestros proyectos y podemos garantizar o tener una mayor seguridad que nuestros proyectos van a tener un ciclo de vida más largo y más eficiente. Les voy a repetir de nuevo las dos metodologías que normalmente se han estado usando o muchos bancos los han usado como benchmark para repetir o para realizar sus políticas internas. Una son los criterios de infraestructura sostenible y guías de sostenibilidad del BID. De todas formas, lo voy a escribir. Y otras son las del IFC, que son las normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social. Todas estas, lo que yo intenté fue ponerles en este cuadro que están viendo un poco los principales elementos que enuncian estas dos normas y algunas otras que vimos en el mercado sobre cómo vamos a evaluar nuestros proyectos. Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando nuestro proyecto, ya sea un proyecto de agua, ya sea un proyecto energético, ya sea un proyecto de residuos, muchas veces podemos realizar una metodología, ya sea en Excel, donde tomemos en cuenta estos pilares. Entonces, cuando desarrollemos un proyecto ambiental, vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, cuántas emisiones de gases de efecto invernadero está reduciendo mi proyecto. Entonces ahí vamos a hacer una estimación de cuántas emisiones se van a reducir. También, por ejemplo, vamos a analizar la huella de carbono que está teniendo mi proyecto, no solo en el tema de reducción de emisiones, sino también quizá en tu cadena de valor. Se puede hacer estas estimaciones. También podemos hacer un impacto del financiamiento ambiental. Esto es un poco más complejo, pero lo que va pensado es pensar en cómo monetizar quizá el impacto que estamos teniendo. No sé si si no vamos a deforestar una zona, ¿qué valor tiene esto, no? Y también las vulnerabilidades del cambio climático, que era lo que les decía. Y un ejemplo que me viene, por ejemplo, es el del ya conocido tema de algunas playas que han sufrido mucho los efectos de huracanes o así, que últimamente, bueno, que ya no cuentan con la posibilidad de contratar un seguro, por ejemplo, contra estos desastres. Y como no se hizo este análisis del proyecto, o sea, ya sea un hotel, ya sea algún proyecto de algún gobierno, al no poderlo asegurar, se corre un riesgo mayor sobre las pérdidas que puede tener, ¿no? También tenemos riesgos en el tema ambiental del capital natural. Tenemos que analizar el tema de la escasez de agua, la biodiversidad y uso de suelos, si vamos a afectar o no, y las fuentes de materia prima, de dónde vamos a estar adquiriendo nuestra materia prima para nuestro proyecto. Por ejemplo, si es una planta si tiene que ver con un tema de agua, tenemos que analizar si vamos a estar contaminando el río, o si va a ser un saneamiento a un río, tenemos que analizar quiénes y cómo están desembocando los contaminantes para poder hacer bien nuestro cálculo y poder ver de qué manera podemos generar más ingresos. Y también dentro de la evaluación, o siempre que se hace una evaluación ESG de un proyecto, es muy recomendable también detectar las oportunidades ambientales que tenemos. Y aquí, por ejemplo, en el pilar ambiental vemos que alguna oportunidad es la implementación de una tecnología limpia nueva, ya tenga que ver con energía, residuos, tema de aguas. También ya entramos a edificios verdes. Hoy en día muchos bancos o muchos proyectos que se están desarrollando buscan o promueven la construcción de edificios verdes o sustentables. El tema de energías renovables y eficiencia energética, cuánto nos va a ahorrar de energía poner medidas de eficiencia energética y al mismo tiempo, me voy a ir más rápido. En el pilar social
es importante analizar lo que tiene que ver con capital humano, que es lo que ya les había comentado, desarrollo de capital humano, estándares laborales, luego productos y o servicios. Es importante analizar la seguridad que nos dan los productos financieros, la seguridad de los datos, la inversión responsable, el seguro de salud. Y bueno, algunas oportunidades en lo social sería el acceso a comunicación, ya sea que estamos apoyando a nuestro municipio, a nuestra ciudad, a que tenga mejor infraestructura, a que estamos generando un mayor acceso a medicina. Nuestro proyecto va a traer mayor o va a promover una activación de la economía local. Y finalmente, en un tema de gobernanza o gobierno corporativo, tiene que ver con que vamos a asegurarnos y vamos a cumplir con las normas de que nuestro proyecto cuente con una estructura clara de mando, que cuente con sistemas de monitoreo, reporteo y verificación del uso de la información y los recursos, y que cuente con transparencia. Entonces, en resumen, digamos, muy rápido por el tema, nosotros lo que recomendamos es que junto con la evaluación financiera se tomen en cuenta estos aspectos, se cuantifiquen los aspectos que son posibles cuantificar, y que cuando se pida o se desarrolle el proyecto y se acerque a un financiamiento, se muestre también que tenemos este análisis cuantificado, lo cual nos va a aportar y nos va a abrir más puertas para el financiamiento. Y pues siguiente, por favor. Creo que tengo un minuto, así que si no, nada más los beneficios finales: mejora el desempeño financiero y operacional de nuestro proyecto. Como lo dije, a largo plazo nos da una certeza, nos da una mayor certeza o certidumbre, eleva la reputación y el valor de nuestro proyecto o marca, mejora la capacidad de atraer capital, como lo mencioné, y finalmente mantiene una licencia social para operar, que muchas veces hay muchos financiadores que buscan ya proyectos que también promuevan el uso o el desarrollo social de alguna comunidad, algún municipio o algún estado. Y bueno, creo que ya me pasé de tiempo. Fue algo muy rápido, pero igual si llegaran a tener mayores dudas o quieren mayores datos, pueden contactarnos. Y hay varias preguntas. Digo, hay preguntas para Ismael, pero también hay preguntas para ti. Quisiera, y ahora que tú estás aquí con el micrófono abierto, quisiera aprovechar para hacértelas. Y la primera de ellas es que si podrías repetir, por favor, y explicar cuáles serían las ventajas y desventajas de las 3 metodologías que comentaste para la evaluación de riesgos sociales, ambientales y de gobernanza. Sí, claro. Pues como tal, es un poco complejo decir ventajas y desventajas en el tema de las 2 o 3 metodologías que menciono. Las buenas prácticas, o mejor dicho, estas metodologías repiten o son prácticamente muy similares en los aspectos que evalúan, solo que dependiendo la institución a la que se vayan a acercar para pedir el financiamiento, muchas veces usan como base, por ejemplo, la del BID, otros usan como la del IFC, o ellos generan la misma. O sea, para contestar tu pregunta, no es que haya ventajas o desventajas, es que muchas veces se complementan entre ellas. Tienen aspectos muy similares, pero se complementan entre ellas. Entonces, lo que les recomendamos es quizá estudiar estas 2 o 3 normas o benchmark internacionales y sacar tanto los aspectos generales de las 3 y ir complementando su evaluación con aspectos de cada una. Yo diría que se complementan en realidad. Ok, eso sería más bien, esa sería la perspectiva, la recomendación, buscar integrarlas o buscar complementarlas o Sí. una cosa así, ¿no? Sí, Muy así, y bien. si tienen idea de con quién se quieren acercar al financiamiento, es más fácil porque esas instituciones muchas veces mencionan en qué están basadas sus evaluaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Y otra pregunta. Tú comentabas esta que era muy importante hacer la cuantificación de los riesgos, ¿no? Pero esta cuantificación a veces puede ser muy compleja o cuando efectivamente puede ser compleja y costosa, además. Entonces, no sé si esto está o puede ser como contemplado como parte de esta evaluación y cuantificación de los riesgos, puede ser un elemento a considerar cuando se hace una solicitud de recursos para la preparación del proyecto en sí mismo. Sí, se puede preparar. Nosotros, por ejemplo, mucho que hemos visto es cuando cuantificamos al inicio este tipo de emisiones y así, en realidad lo que se necesita es que desde que se desarrolla el proyecto, se cuente con algún técnico o algún experto que pueda hacer estas valoraciones técnicas, ya sea de las emisiones, del uso de agua o el tema de que estén cumpliendo con las normas, pero evidentemente, por ejemplo, hay muchos proyectos que te piden tener una segunda opinión, como sea la emisión de un bono verde o que se esté cumpliendo con el benchmark. Y sí se puede incluir desde el presupuesto que estamos desarrollando para la generación del proyecto.
Ahora, no, nada más rápido, normalmente no son, cuando ya vemos los números en general, no representa un gasto tan alto. En realidad es un gasto ya marginal el tema de esta acreditación o esta revisión. ¿Cuánto dirías que podría ser el costo de una cuantificación de los riesgos ambientales y sociales en un proyecto Es que, aproximadamente? sí, perdón, ahí depende dependo si te lo piden, si te llegan a pedir una segunda opinión, por ejemplo, ya certificada, como es el caso de bonos verdes, ahí no supera el 5% del costo total del proyecto, por ejemplo. Pero si tú vas a hacer, si tú eres quien tiene que hacer los cálculos y dárselos al banco, ahí eso ya depende mucho de las capacidades de tu institución o de si cuentas con el personal técnico o tienes que contratar a alguien para que haga esos cálculos. Digamos, eso depende un poco del tipo del proyecto y de las capacidades de cada quien de que lo desarrolle. Muchas gracias, Omar. Y estas preguntas, bueno, hay otras preguntas más, pero te pediría si puedes echarles un vistazo en la sección de preguntas y respuestas y también en el chat. Algunas se colaron en el chat, entonces también para que ahí le eches un vistazo. Y le quisiera hacer algunas preguntas a Ismael. Ismael, no sé si estás todavía por ahí para que te hagamos algunas Eh, preguntas que surgieron por aquí. Aquí Y un estamos. poco, muchas gracias, Ismael. Y un poco, tú comentabas que, bueno, justo las licitaciones tienen te dan la oportunidad de conseguir lo mejor, la mejor oferta disponible en cuanto a servicios y obras, ¿no? Que podías acercar a un territorio, a una ciudad. Y aquí la pregunta Claro. sería, ¿cuánto tiempo debieras o cómo en el proceso de preparación del proyecto, o sea, ¿tú qué sugieres en tu experiencia? ¿Qué tanto tiempo o si habría que dedicar una persona específicamente al diseño del proceso de licitación y cómo eso lo reflejas o le das tranquilidad a tu donante o a tu inversor de que vas a correr un proceso, que sabes cómo correrlo y que efectivamente vas a tomar en cuenta bueno, muchas de estas prácticas internacionales que comentaste? Claro. Sí, mira, depende del tamaño del proyecto o si es un programa. Tienes un programa donde las inversiones están planeadas para 4 años, por ejemplo, pues tu planificación en licitaciones tiene que ser para 4 años. Pero si tu proyecto es un proyecto, una APP, por ejemplo, ¿no? Una asociación público-privada, donde lo que vas a adjudicar es qué empresa es la que va a llevar a cabo tal acción que tú estés buscando, pues ahí cambia tu planificación del proceso de licitación. En todo momento y en todo proceso debes llevar buenas prácticas. Competencia, economía, eficacia, oportunidad de información y reglas claras. Siempre, sea una licitación pequeña o sea una licitación grande. Y por supuesto, eh, esta conducción de planificación tienes que empatarla con el recurso, porque si el recurso presupuestal te llega tarde, tu proceso de licitación se va a ver limitado en cuanto al tiempo de la apreciación de las ofertas o que le des a los visitantes para presentar ofertas. Es un tema muy, muy importante. No, muchas gracias, Ismael. Y pues creo que hay más preguntas más por ahí, pero creo que por cuestiones de tiempo vamos a dejarlas hasta aquí y te pediría que si puedes echarles un vistazo a ver si hay alguna otra más en Claro, en la sección de preguntas y por favor. respuestas, de igual forma en el chat. Y también quiero comentarles que en este momento acaba de surgir, bueno, hace 2 minutos más o menos, nuestros compañeros lanzaron la encuesta para lo que es el seminario en línea del día de hoy y eso lo pueden ver. Si ustedes bajan su cursor, van a encontrar 3 puntitos y esos 3 puntitos les permitirán abrir el chat, abrir la sección de preguntas y respuestas y abrir la sección de polling que le llaman, ¿no? Que es como justo de encuestas. Entonces ahí ustedes pueden abrir esta de polling y contestar la encuesta, por favor, para que, digamos, eso nos da retroalimentación. Por otro lado, hay algunas preguntas, algunos de ustedes que nos han comentado que no han recibido su nombre de usuario y contraseña para poder entrar a la página web del curso, sobre todo a la parte, digamos, como cerrada, donde están todas las presentaciones y donde están las relatorías gráficas que nos ha preparado Andrea Medina. Entonces, sí quisiera que aquellos que no, que por cualquier razón no tengan todavía esa información o no hayan podido entrar a esa sección del curso, les pediría que por el chat nos lo hagan saber para que nosotros podamos ver de qué forma podemos apoyarlos para superar ese obstáculo. Y también, ok. Entonces, también el otro tema es que ustedes, les digo, ahí pueden revisar las presentaciones, pueden revisar también
las infografías que están ahí, un poco conocer más sobre... Hay también otras lecturas sugeridas para cada uno de los temas. De igual forma también hay algunas herramientas que ustedes pueden utilizar. Entonces sí, es un área que tiene muchas herramientas e información que puede ser de utilidad para ustedes, por lo que les invitamos a que efectivamente entren, que revisen esa zona, que revisen ahí un poco cómo está toda esa información. También, por otro lado, les pediríamos que hay un foro de presentación, y ese foro de presentación les permitirá a ustedes también conocer o tener una mejor idea de quiénes somos o los que están en todo este proceso. Y la idea, como les habíamos comentado, es crear pues una comunidad de práctica, es decir, una comunidad en la cual aquellos que estamos intentando superar obstáculos parecidos podamos compartir experiencias, mejores prácticas y demás, ¿no? Entonces, pues por eso les pedimos que, así como ustedes muy generosamente y muy, digamos, abiertamente nos han compartido esa información por los chats, también les pedimos que lo hagan en el foro de presentación que está que está dentro de la página web del curso. En ese foro de presentación, pues ustedes les pediríamos que pongan tal cual su nombre, para quién están trabajando, para qué estados o municipios o territorios están trabajando, y un poco también si tienen en este momento algún proyecto en mente que estén intentando estructurar, algún proyecto o programa que estén intentando estructurar, pues también que nos compartan sobre qué es ese proyecto, y en un momento dado seguramente podrán ubicar también que hay otros compañeros o compañeras que están trabajando sobre el mismo tema que son participantes de este curso, y a lo mejor a partir de ahí se puede hacer una serie de intercambios y demás, ¿no? Entonces, muchas gracias a aquellos que ya nos están planteando en el chat, los que no han recibido su usuario y contraseña, para que nosotros podamos ver de qué forma podemos atenderlos. Entiendo que en el registro para este seminario en línea o este webinar, ustedes nos dieron un correo electrónico o registraron un correo electrónico. Seguramente ese correo electrónico será el mismo correo que registraron para su registro en el curso. Entonces, por ahí les estaremos contactando para verificar qué fue lo que pasó, o si corroborar con ustedes si ya recibieron lo que es la información para el próximo seminario, ¿no? Y también no solo para el próximo seminario, sino también recibieron la información para poder entrar a los recursos que están disponibles para los seminarios en línea anteriores. Entonces, quisiera, no sé si podemos pasar ahí, Marisa, si me ayudas proyectando la página web donde está el nombre, más bien la dirección en línea para poder entrar a la página, que es www.ccfla-medio prep de preparación.org. Entonces, me pueden apoyar dándolo aquí. Ya lo pusieron en el chat también para que ustedes lo tengan por ahí, para que no haya duda. Y muy bien. Entonces, recuerden que el próximo seminario, seminario en línea, tiene que ver con los retos y oportunidades para la digitalización e innovación. Y ese seminario tendrá lugar el miércoles 23, y iniciamos, como en esta ocasión, a las 11 de la mañana, hora de México, hora de Quito. Entonces, a las 11 de la mañana del próximo miércoles 23 de septiembre, entonces nos veríamos nuevamente por aquí. El próximo 23 de septiembre, el formato digamos, en línea va a cambiar un poquito, va a ser un formato que les va a dar más oportunidad de que sea interactivo. Entonces, por lo tanto, ustedes podrán ahí, en ese sentido, compartir con más facilidad con sus colegas y compartir con más facilidad con nosotros. Entonces, muchas gracias a todas y todos. Estamos viendo aquí ya un poco el resultado de la relatoría gráfica que nos hizo favor de realizar Andrea Medina. Y aquí podemos ver pues tanto las presentaciones de lo que nos presentó Daniel, lo que nos presentó Ismael, y en fin, esto está en dos partes y pueden ahí ustedes apreciarlo, ¿no? Pues muchas gracias a todos y todos, y pues creo que aquellos que están todavía contestando la encuesta, pues les pedimos que sigan en ello para poder compartirnoslas. Y pues la encuesta, como les comentaba, nos permitirá organizar en mejores términos en los próximos seminarios, que todavía quedan varios. El próximo, recuerden, es el seminario en línea número 3 o webinar número 3, y tiene que ver con los impactos, retos y oportunidades para la digitalización e innovación, y eso será el 23 de septiembre a las 11 de la mañana.
Entonces, y recuerden todos aquellos que todavía por ahí tenemos de los 216 participantes, todavía nos quedan 59 que no han contestado la encuesta, entonces sí les pedimos por favor que despierten para que contesten ahí rápidamente la encuesta y nos las hagan llegar para que podamos cerrar este proceso. Y pues de igual forma también les pedimos que nos comuniquen por el chat aquellos que han tenido dificultades o que no han recibido más bien su usuario o contraseña para entrar a la página web, a la página donde está el curso y toda la información relacionada con él. Les pedimos que nos hagan favor de mandar un correo, o más que mandar un correo, en el chat poner, explicitar eso, que no han recibido su usuario y contraseña para que nosotros podamos atenderlos, ¿no? Muchas gracias. Entonces, recuerden que estamos en el estamos en el segundo seminario en línea, el próximo es el tercero, y esta es una serie de 11 seminarios en línea, y se fue el seminario número 2. Muchas gracias, Estefita, gracias por plantearnos aquí un poco que tiene ese problema, para que nosotros tomemos cartas en el asunto. Ok, gracias, Salvador, qué bueno que nos planteas esto, que dice aquí que pregunta si es el 22 o el 23, es el 23, Salvador, y el programa original marcaba el día 23, dices que, bueno, recuerda que vas a tener posibilidad posteriormente de revisar la presentación y al menos la presentación estará disponible en la página del curso. Y también más adelante también estará disponible la grabación, ¿no? Para que tú puedas verlo si por cualquier razón no puedes acompañarnos el 23, Salvador. Y después también quiero comentarles, digo, para que vayan agendando, que la siguiente semana o el seminario que sigue es el lunes 28 y sería también a las 11 de la mañana, y tiene que ver con género, para que no pierdan de vista eso, ¿no? Uh-huh. Sí, y le pediría ahí si nos puedes ayudar con las fechas, compartiéndonos, si es posible, Marisa, las fechas de los próximos seminarios en línea. Y les pedimos a los demás, a los que están todavía contestando la encuesta, vamos a darles un minuto más y para cerrar ya la encuesta y también cerrar ya la transmisión. Muy bien, pues. Y muchas gracias, Marisa. Aquí nos está compartiendo justamente las fechas para las próximas reuniones. Y ahí está estamos en el segundo, que tiene que ver con la preparación, más bien que seguimos en conceptos básicos de la preparación de proyectos. Que sería justo que es el día de hoy. El próximo, como les comentábamos, es el 23 de septiembre. Y el siguiente sería el 28 de septiembre. Creo que no está aquí planteado el siguiente, pero bueno, vamos para que ustedes tomen nota. El siguiente es el seminario en línea número 3, es el 23 de septiembre. El 3 es el 23 a las 11 y el 4 es el lunes 28 a las 11 de la mañana. Pues para que ahora no se abrumen con todos los demás, sino que estén conscientes de cuáles son los dos que siguen en los próximos 10 días. Pues muchísimas gracias a todas y todos, y pues sin más, queremos agradecerles su atención, la oportunidad de que nos dieron de estar aquí con nosotros, y vamos a cerrar también la transmisión, ¿no?